Hola, buenas tardes. Venimos a discutir acerca del siguiente caso. La Asociación Accionante se dedica desde el 2015 a prestar servicios de terapia psicológica en diversos pueblos del estado de Yucatán. Las terapias son proporcionadas por pasantes de psicología en diversas universidades privadas del estado. Estas no tienen ningún costo. La asociación cuenta con diversos medios de comunicación, entre ellos redes sociales, los que publican los resultados de los estudios, análisis y casos de información profesional relacionados con el ámbito de la psicología. Ninguna publicación incluye información personal relacionada con las personas que acuden a las terapias. Al acudir a las terapias, las personas se suscriben en un documento que autoriza la información en abstracto de su caso, sea publicada con fines de análisis profesional y académico, señalándolo expresamente que no se publicará ningún dato que tenga que ver con su identificación. El 15 de marzo, un poblador de Espita, Luis Sandoval, fue a prestar dichos servicios de psicología. En él sufría una depresión ocasionada por una situación que mantenía relaciones sentimentales con dos mujeres, siendo una de ellas su esposa, con la que tenía dos hijos. En algún momento había contraído una enfermedad venérea que no le había informado a su esposa, misma que había sido tratada médicamente y que ya no padecía. El 15 de junio de 2022, la asociación publicó en su red social Facebook los antecedentes del caso de Luis, su tratamiento y el resultado. En la publicación, si bien no se señaló el nombre del paciente que había acudido a la terapia, pero sí se precisó el lugar de los hechos, la edad, las características de Luis, su oficio, su edad de la esposa, número de hijos, antecedentes médicos, incluyendo lo relativo a la enfermedad venérea. Con motivo de esta publicación, la esposa de Luis se enteró de las circunstancias de este caso, y debido a que eran muy pocos capítulos en la localidad, le fue fácil identificar que se trataba de Luis, por lo que promovió un juicio de divorcio en contra de su contra. Luis Sandoval promovió acciones legales y le concedieron el fallo a favor de él. Sin embargo, la asociación accionante promovió un amparo, recalcando que no eran los argumentos precisos y que no se había violado el derecho a la privacidad de datos. Ok, este debate se centrará en dos partes, la postura a favor de Luis Sandoval y la postura a favor de la accionante. Iniciaremos con la a favor del accionante. Cada postura tendrá 20 minutos. Ok, iniciaremos definiendo qué es consentimiento, la cual, según la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, artículo 3, fracción 5, nos dice que el consentimiento es la manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. De igual manera, se definirá el aviso de privacidad, la cual se define en el mismo artículo, fracción 1, como aquel documento físico, electrónico o cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo el tratamiento de sus datos personales de conformidad con el artículo 15 de la presente ley. Por lo que en una aproximación de la anterior nos dice que la aceptación de privacidad se refiere a la información de la persona reconocida con los datos propios que le identifican como persona, mientras que en la aceptación de confidencialidad esta se refiere a la información de los hechos de la persona que la reconocen por las actividades propias que realiza y se identifican. Entonces, haciendo una interpretación gramatical semántica del artículo 8 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, esta se entiende que el consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente por medios electrónicos o cualquier otra tecnología o signos inequívocos. Por lo que también se entiende que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos cuando, habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Y en este caso se puede señalar que el señor Luis nos proporcionó totalmente su consentimiento al momento de aceptar nuestro aviso de privacidad y tener las consultas completamente gratuitas, cuyas hicieron que Luis mejorara en su estado psicoemocional. La información que se utilizó para las redes sociales fue manejada con calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, y en ningún momento se compartieron datos que lo involucren directamente a él como su nombre, pues muchas personas vienen a consultar por estos casos similares. En este caso, igual el consentimiento fue expreso, al momento en el que el señor Luis se le manifestó por escrito a través de su firma autógrafa, y en ningún momento él se opuso a dar
su consentimiento. Queda claro que no podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para la finalidad legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que se persigue el sujeto regulado. Aunado a esto, si realizamos una interpretación sistemática en sentido estricto de los artículos 9 y 11 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, se rescata que para que se puedan obtener datos personales sensibles, el consentimiento expreso de una persona debe ser por escrito y por medio de su firma autógrafa, firma electrónica o algún otro medio, misma que mi compañera Gigi ha mencionado antes. Al igual que al momento de que se pide la solicitud del consentimiento, se deben de establecer las finalidades determinadas previstas en el aviso de privacidad. Y en este caso, se afirma que el señor Luis Sandoval dio su consentimiento expreso por escrito al momento de iniciar y acudir a las terapias, aunado que se le fue clarificado en el mismo documento que la publicación de la información es con un fin meramente profesional. Por lo tanto, se puede afirmar que sí se cumplieron con los requisitos necesarios para la obtención de datos personales sensibles y también que sí le fue notificado sobre los fines profesionales de la publicación de la información. Como también, realizando una interpretación gramatical semántica del artículo 25 de la misma ley referida, se comprende que la persona titular tiene derecho a cancelar sus datos personales en cualquier momento. En este caso, el señor Luis Sandoval en ningún momento hizo uso de este derecho referido para que sus datos personales ya no sean utilizados. Por lo que se comprende que en ningún momento al señor Luis Sandoval se le han violentado sus derechos de privacidad, ya que primeramente se cumplieron con los requisitos de la recabación de la firma autógrafa para su consentimiento y autorización establecida en el artículo 9. Segundamente, se le expuso en el papel firmado la finalidad determinada de la publicación, requisito indispensable establecido en el artículo 11. Y por último, el señor Luis Sandoval en ningún momento hizo uso de su derecho de cancelación de sus datos personales, fundamentada en el artículo 25. En base de la interpretación sistemática en sentido estricto, iniciando con el artículo 12 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, establece que los datos personales se limitan al cumplimiento de las finalidades expuestas en el aviso de privacidad. De la misma manera, el artículo 26, fracción séptima de la misma ley, antes mencionada, establece las limitaciones en las que el responsable no estará obligado a cancelar los datos personales, aunque los titulares de estos datos tengan derecho, siendo uno de los supuestos que dichos datos con el objetivo para la prevención o para un diagnóstico médico realizado por un personal de salud sujeto a un deber secreto. En el presente caso, la finalidad del tratamiento de los datos personales fueron meramente médicos, ya que el propósito de la recolección de datos del señor Luis Sandoval fueron para dar seguimiento a terapias psicológicas, ya que previamente establecido en el aviso de privacidad que el señor Luis Sandoval previamente había firmado con su consentimiento expreso. Asimismo, si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales establece que el titular tiene derecho en todo momento de cancelar este proporcionamiento de sus datos, como se había mencionado anteriormente en el artículo 25 de la misma ley, ese derecho se encuentra limitado, ya que sus datos fueron publicados con el objetivo de servicios de salud, mismo que se encuentra establecido en el aviso de privacidad, que reitero, el señor Luis Sandoval previamente había expresado su consentimiento. Por lo consiguiente, se le debe otorgar el amparo a la asociación, ya que si bien el señor Luis Sandoval tiene el derecho de cancelar el uso de sus datos personales, no utilizó los medios necesarios para usar este recurso de cancelación presente en el aviso de privacidad. Asimismo, que este derecho no podía ser utilizado debido a que estos fueron con el uso exclusivo de estudios psicológicos. Gracias por exponer sus puntos de vista, asociación. Ahora contaremos con el turno de los que están a favor del señor Luis Sandoval. Tienen 20 minutos para expresar su postura. Primero que nada, debemos tener en cuenta la diferencia entre datos personales y datos personales sensibles. Por ello, partiendo de una interpretación gramatical en sentido semántico, según el artículo 3, fracción 5 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, nos menciona que los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
A partir de la misma interpretación y de acuerdo con el artículo 3, fracción sexta de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual. Entonces, analizándolo desde el caso, los datos que fueron revelados del señor Luis Sandoval fueron el lugar de los hechos, la edad, sus características, su oficio, la edad de su esposa, el número de sus hijos, sus antecedentes médicos, incluyendo lo relativo a la enfermedad venérea y sus resultados. Por lo que como consecuencia, la esposa de Luis se enteró de lo sucedido y basado en que eran muy pocos los carpinteros que vivían en la comunidad, con las características descritas, fue fácil identificarlo, lo que provocó que la esposa promueva un juicio de divorcio en su contra. Y de la misma forma se generó un efecto negativo en el poblado hacia Luis, a causa de lo publicado sobre su enfermedad. Por lo que con lo anterior podemos decir que no se le debe de conceder el amparo, ya que dichos datos personales conllevaron a discriminación y ocasionó un riesgo grave como se menciona en el artículo 3. Misma mencionada con anterioridad al decir en el artículo que los datos personales sensibles afectan a la esfera más íntima y puede dar origen a discriminación. De la misma forma, partiendo de interpretación gramatical en sentido semántico del artículo 13 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, nos menciona que el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. En particular, para datos personales sensibles, el responsable deberá analizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamientos de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable. Argumentando este artículo, podemos decir que se utilizó más de la información necesaria, adecuada y relevante, ya que la asociación solo publicaba los resultados de sus estudios, análisis de caso e información personal relacionada con el ámbito de la psicología, y que ninguna publicación incluía información personal relacionada con las personas que acuden a las terapias, mismas que se fueron violadas al publicar el lugar de los hechos, la edad, sus características, su oficio, la edad de su esposa, el número de sus hijos, sus antecedentes médicos, etc. Gracias. También, habiendo obtenido las principales definiciones, diferencias y de los datos personales y los datos personales sensibles, de esta forma, para poder dar seguimiento a la postura a favor de Luis Sandoval, tomando como referencia y partiendo directamente de una definición semántica del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual menciona: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada, a los derechos o terceros, provoca algún delito o perturbe el orden público. El derecho de esta réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Tomando su fracción número 2, la cual puede ser utilizada para este tipo de casos, menciona que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegido en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Debido a que en este caso se viola gran parte de lo que es la vida privada de Luis, ya que aunque no se mencione su nombre o sus apellidos, sí se precisan y mencionan ciertos aspectos los cuales eran parte de su vida personal y privada, como lo que fue el lugar de los hechos, la edad que tenía Luis, características físicas que tiene Luis, su oficio, edad de la esposa y número de hijos, al igual que los antecedentes médicos, incluyendo lo relativo a la enfermedad venérea y sus resultados. También destacando que el lugar de origen no era muy grande y al ser una zona reducida y no muy poblada, hacía más fácil que las personas identificaran que en este caso era Luis, afectando así directamente lo que es su vida personal, causando una revuelta social, como se pudo mencionar anteriormente, y generando problemas con amigos, familiares y compañeros. También cabe destacar que en la página oficial de la clínica, donde fueron emitidos estos datos, solo se podían subir los resultados que se obtenían de los pacientes conforme a los seguimientos de sus terapias y consultas. Pero en este caso no fue así, debido a que se subió más información innecesaria, lo cual demostraban quién era Luis. Como mencioné, aunque no se dijo directamente, sí se destacaba mucho ese aspecto. Entonces,
así como se subió esta información, lo cual tuvo como resultado y consecuencia una respuesta negativa ante una persona. Por eso, y por la afección que se generó por el mal uso de los datos, el amparo no debe proceder. Gracias. Ahora bien, para términos de este argumento, es importante definir y realizar con base a la Ley Federal de Protección de Datos Personales y realizar una interpretación gramatical semántica de esta, se entiende por titular a la persona que otorga sus datos personales y por responsable a la persona que obtiene dichos datos, en este caso, por medio de una terapia, sesión o consulta. Por lo que haciendo un análisis de interpretación sistemática en sentido estricto y basándonos en el artículo 16, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición. De igual manera, basándonos en el artículo 34, fracción 3 de la Ley Federal de los Datos Personales, la cual dice que el responsable podrá negar el acceso a los datos personales o al realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos. En los siguientes supuestos, y para términos de este debate, nos enfocaremos en la fracción tercera, la cual dice que se podrá negar el acceso de los datos personales de un titular cuando se lesionen los derechos de un tercero. Analizando al difundir los antecedentes de su enfermedad, al igual que las características de Luis, se le vulneró el derecho a la protección de sus datos, regulado en el artículo 16 constitucional. Ahora bien, el responsable de los datos de Luis, en este caso la persona que llevaba a cabo las terapias, se pudo percatar que los temas que se hablaron durante la terapia y la razón por la que sufría esta depresión eran temas delicados y sensibles, que podrían tener un resultado negativo en la vida de las personas cercanas del paciente. Y al difundir estos en una red social masiva, no solo lesionó el derecho de Luis, sino que de igual manera lesionó el derecho de un tercero, en este caso, su esposa, ya que como resultado de esta difusión de información de las terapias de Luis, así como sus características físicas, su esposa provocó un juicio de divorcio en su contra. Gracias. Ok, para complementar y de acuerdo a lo que nos menciona el principio de responsabilidad con una interpretación sistemática en sentido estricto en el reglamento, ubicados en el artículo 47 del primer párrafo, nos dice que el responsable tiene la obligación de velar y de responder por el tratamiento de los datos personales que se encuentren bajo su custodia o bajo su posesión, por lo que debería ser rechazado el amparo, debido a que la asociación tiene una responsabilidad sobre los datos personales de Luis. Al publicarla en redes sociales, desencadena una serie de consecuencias en donde una de ellas se expone la identidad del paciente, trayendo consigo consecuencias directas en la vida privada de Luis, como lo son la discriminación por parte de la sociedad al ser expuesto. De igual manera, trae consecuencias en su matrimonio, pues como leímos en el caso, sabemos que la esposa se enteró por medio de la publicación de la asociación en su página oficial de Facebook, cuando la asociación tiene una responsabilidad sobre los datos personales y su prioridad, además del ámbito académico, es garantizar la protección de la identidad, pero al publicar la profesión, la edad de la esposa, de los hijos, del oficio y sobre todo de la enfermedad venérea, son datos que de una forma u otra reflejan la identidad del paciente, en este caso del señor Luis Sandoval. De igual forma, en el decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, nos dice en el artículo 37 que en caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable debe analizar las causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales, si ese fuera el caso, a efecto de evitar que la vulneración se repita. Por lo que al solicitar el amparo, entonces ellos no aceptan la responsabilidad de este caso por medio de la demanda. De lo contrario, lo que ellos comprenden es que no tuvieron alguna culpa en la elección de los datos personales que sí podrían publicar, y al hacer esto, en un futuro podrá afectar a otras personas. Y con esto, ellos buscan deshacerse de la responsabilidad de la publicación de los datos, así como sus mismas consecuencias.
Gracias a ambas partes por exponer su punto de vista. Ahora tienen 10 minutos para dar sus conclusiones finales acerca de este caso. Iniciamos contigo a favor de la asociación accionante. Para concluir, es por esto que con base en los artículos 3, fracción primera y quinta, artículos 9, 11, 12, 25 y 26, fracción octava, se desprenden las siguientes conclusiones. La sesión accionante en ningún momento violó los derechos del señor Luis Sandoval, ya que se cumplió con el requisito indispensable, que es la obtención del consentimiento expreso al momento de presentar el aviso de privacidad, el cual suscribió con su firma autógrafa. Segundo, la sesión accionante cumplió con el deber de informarle por medio del aviso de privacidad los fines de la publicación de los datos personales, los cuales son estrictamente para un análisis profesional. La sesión accionante en ningún momento recibió por parte del señor Luis Sandoval una negación o cancelación del uso de sus datos personales, por lo que se entiende que el consentimiento seguía respetando y protegiendo su derecho. La sesión accionante, como se mencionó anteriormente, fijó que los fines de la publicación son estrictamente médicos, debido a que el principal propósito es dar seguimiento a terapias psicológicas, lo cual se explicó en el aviso de privacidad, el cual fue firmado por el señor Sandoval. Con base en estos puntos es que esta mesa de debate concluye que la sesión siempre respetó los derechos del señor Luis Sandoval, al igual que respetó lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y es por esto que el amparo se debe de ceder a favor de la asociación accionante. Muchas gracias. Ahora a favor de Luis Sandoval, tiene el uso de la voz. Ok, nuestros alegatos finales. Partiendo de todo lo visto con anterioridad, podemos decir que no se les debe considerar el amparo, ya que dichos datos personales conllevaron a discriminación y ocasionó un riesgo grave, como se menciona en el artículo 3. Misma mencionada con anterioridad, al decir que los datos personales sensibles afectan a la esfera más íntima y puede dar origen a discriminación. Asimismo, al ser revelados sus datos más íntimos y sobre todo que la asociación solo publicaba los resultados de sus estudios, análisis de casos, información profesional relacionada con el ámbito de la psicología y que ninguna publicación incluía información personal relacionada con las personas que acuden a las terapias, mismas que se fueron violadas al publicar el lugar de los hechos, la edad, sus características, su oficio, su edad de la esposa, su número de hijos, sus antecedentes médicos, etcétera, provocaron el divorcio y sobre todo el rechazo en la población. El amparo debe ser rechazado, puesto que de lo contrario ellos no aceptarán la responsabilidad de este caso por medio de la demanda. Significa que comprenden que no tuvieron alguna culpa cuando existe un fallo en el sistema en el manejo de datos personales y la protección de la identidad. Y al hacer esto, en acontecimientos futuros afectará a otras personas. Y con esto ellos buscan librarse de la responsabilidad de la publicación de sus datos y sus consecuencias. Ok, muchas gracias a todos por participar aquí en esta mesa panel. Damos por concluida la sesión.